Bajo el sol implacable del desierto, la parada de autobús parecía una isla olvidada. Una chapa oxidada que ofrecía sombra apenas suficiente. Una banca con la pintura descascarada. Y alrededor, el rumor del viento arrastrando polvo como si quisiera borrar huellas. Rocío caminaba con los niños a su lado. Mateo, de 7 años, que sujetaba la mano de su madre con la seriedad de quien sabe que debe proteger. Y Lucía, de 5, que se entretenía en contar las pequeñas flores secas pegadas en el borde de la vereda. Habían bajado del bus por accidente, o tal vez por cansancio, después de visitar a una tía, con la última moneda gastada en una bolsa de tortillas y la esperanza de que el próximo viaje fuera más amable. La tarde quemaba. Lo que los tres encontraron al borde de la carretera no era algo que se vea todos los días. Una pareja de ancianos sentada muy cerca, abrazados como si el mundo se redujera a su cercanía. Ella tenía el cabello blanco trenzado, la piel curtida por años de sol. Él apoyaba la cabeza en su hombro, con los ojos cerrados y una respiración leve. A sus pies, una maleta raída, una bolsa de plástico y una nota doblada que el viento parecía empujar para que alguien la leyera. Rocío se detuvo en seco. Algo en la escena le atravesó el pecho como la memoria de una herida vieja. Su propio padre, muerto y solo. Las promesas rotas, los silencios que se prolongan hasta convertirse en abandono. Sin pensarlo, sin preguntar si era prudente, se acercó. Su madre la había enseñado a no pasar de largo ante quien necesitara agua. Su fe, pequeña y cotidiana, le recordaba que a veces la dignidad de una persona depende de la atención de otra. «Señora, ¿está bien?», preguntó Rocío con voz templada, al tiempo que buscaba en la maleta algo que les sirviera. La mujer abrió los ojos con lentitud. La mirada era clara, a pesar de los surcos y la fatiga. Los nombres salieron como hojas al viento. Don Esteban Morales. Doña Rosa Morales. Rocío se presentó con la voz que tenía para los que le daban miedo la indigencia, con respeto y sin compasión condescendiente. Les ofreció agua. Les ofreció sentarse en la sombra. Les ofreció en pocas palabras lo que ella tuviera. Los ancianos agradecieron con el gesto antiguo de quienes crecieron en tiempos en que una palabra valía más que una moneda. Cuando Mateo y Lucía vieron las manos temblorosas de doña Rosa, corrieron hacia la maleta y empezaron a sacar cosas con la curiosidad que solo tienen los niños. Un pañuelo bordado, un pequeño rosario, una libreta con hojas amarillentas. Entre las pertenencias apareció la nota, pegada con cinta, con letras apuradas. Rocío la abrió con cuidado, como si revelar su contenido pudiera romper algo. La nota era breve y fría. Dejamos a Esteban y Rosa en la parada. No hay espacio para ellos. Vendrán por ellos a mediodía. No había más firma que una rúbrica ilegible. El mensaje tenía el tufillo de la decisión muy bien pensada y la crueldad templada por la costumbre. La palabra que recorrió el cuerpo de Rocío fue la misma que la había perseguido desde que enviudó. Abandono. No solo por los ancianos, por ella misma, por sus hijos, por la gente que aprendía a mirar a otro lado. Durante unos segundos Rocío titubeó. Tenía su propia pila de preocupaciones. La casa pequeña con techo a medias, el trabajo de la feria que le daba lo justo para pagar la renta, la escuela de Mateo. Pero también tenía algo más, una memoria de su madre que le había enseñado que una casa no se sostiene solo con techos, sino con los que se atreven a abrir la puerta. Con una decisión que no buscó fanfarrias, ayudó a los ancianos a levantarse, y tras regatear con paciencia, logró que aceptaran ir con ella al pueblo. No por heroísmo, sino porque era lo correcto aquella tarde bajo el sol. El camino de regreso fue una escena de siglos comprimidos en unos cuantos kilómetros. Los ancianos caminaban a paso lento. Lucía les tomaba las manos como si les cuidara las sombras. Mateo, preocupado por la respiración de don Esteban, se inclinaba para escuchar su pecho. Rocío reparó en la dignidad. Ni miseria teatral, ni queja ruidosa.
Había en los dos una quietud orgullosa que le hacía aún más imperiosa su decisión de cubrirlos. En la casa, encendió la estufa, hizo caldo con lo poco que había, y colocó 2 platos en la mesa como si fuera la cosa más natural del mundo. La llegada de los ancianos al interior de la vivienda de Rocío devolvió la vida a rincones que se habían quedado en espera. Doña Rosa, sentada con una manta en las piernas, observó la modesta cocina, los dibujos pegados en la pared, las fotografías donde se veía a Rocío de joven con su esposo ya fallecido. Hablaban en voz baja, con cortesía y recuerdos entreverados. Don Esteban, con la mirada a veces perdida, contaba fragmentos de su vida. Un hermano que murió dejando tierras en las afueras del poblado, una vida de trabajo en el campo, la sensación de haber sido apartado por quienes debían cuidarlo. Rocío escuchaba, más que hablar, porque las historias de los mayores suelen ser mapas que enseñan caminos para no perderse. Esa noche, mientras el pueblo se quedaba sin más luz que la de las casas y la luna se asomaba por arriba de los cactus, Mateo durmió en un colchón junto a Doña Rosa y Lucía, que había decidido hacerle compañía. Rocío se quedó despierta hasta tarde, con la libreta y la nota en la mano, leyendo y releyendo el pedazo de papel. La imagen de la rúbrica seguía ahí, señalando a alguien que había decidido deshacerse de sus padres, como quien deja un bulto que sobra. En la madrugada, cuando el viento comenzó a cantar en los aleros, Rocío sintió la misma determinación que siente quien promete a solas, que un gesto pequeño no quedará sin consecuencias. Al día siguiente, el rumor de la caridad llegó más lejos que la brisa del desierto. Don Jacinto, el tendero que conoce la vida de todos los habitantes del pueblo como si fueran latidos, dejó caer su bicicleta en la puerta y entró con leña en el pecho y curiosidad en la mirada. «¿Qué tienes ahí, Rocío?», preguntó colocándose las manos en las caderas. «Son Esteban y Rosa», respondió ella. «Los dejaron en la parada, los traje a casa». Don Jacinto lanzó un suspiro mezcla de enfado y resignación. Los vecinos comenzaron a aparecer, algunos con recelo, otros con mantas y verduras. Nadie sabe hasta dónde llega la compasión hasta que se la prueba. El rumor se volvió conversación, y la conversación se volvió apoyo. Alguien trajo una silla de ruedas vieja. Una señora del barrio pasó con una sopita. El maestro Salazar ofreció llevar a Mateo y a Lucía unas tardes, para que Rocío pudiera descansar. La comunidad, que tantas veces se hizo presente para pequeños milagros cotidianos, tenía ahora un motivo que reconocía como suyo. La presencia de los ancianos en la humilde casa de Rocío era, para el pueblo, una señal de intranquilidad. Pronto, sin embargo, lo que forjó la inquietud se volvió asunto de público conocimiento. En la notaría, en la plaza y en la cantina, la gente hablaba bajo la sombra de los árboles sobre lo que ocurría. Las preguntas eran muchas. ¿Por qué sus hijos los dejaron? No tenían familia. ¿Cómo es posible que, con lo poco que queda, alguien decida abandonar a sus mayores? Fue en la plaza, mientras don Jacinto vendía pan, que apareció la primera figura que traería fricción. Rodrigo Morales, hijo mayor de don Esteban y doña Rosa. Venía acompañado por su hermana Estela y otro hermano, Daniel, que caminaba con la espalda encorvada, la mirada esquiva. Rodrigo no era un hombre que escondiera su presencia. Su ropa era de marcas mejor cuidadas, su voz la de quien cree tener derecho a ordenar el mundo. «¿Qué hace mi padre aquí?», dijo Rodrigo con dureza, sin saludar. «Tu padre está siendo atendido», contestó Rocío con calma. «No lo íbamos a dejar a la intemperie». Rodrigo clavó la vista en la nota que aún asomaba en la bolsa de la cocina, como un testigo mudo. Sus palabras salieron rápidas y controladas. «No se metan. Nosotros nos encargamos». No hizo falta más para que el pueblo se dividiera en miradas. Unos en favor de la mujer que había abierto su casa, otros inclinándose a favor de los hijos que venían con la seguridad de quien posee algo que no está dispuesto a negociar. La conversación se volvió áspera.
Rodrigo habló de responsabilidad y de propiedad. Estela, con gesto frío, miró a doña Rosa como quien contempla una pieza que debe devolver a su lugar. Daniel, en cambio, no habló. Sus manos tocaban un sobre que traía pegado al pecho, como si sostuviera algo demasiado caliente. No era extraño que la llegada de los hijos viniera acompañada de reclamos. Reclamarían a sus padres, sí, pero también reclamaban aquello que creían justificaría el gesto. En la libreta que doña Rosa había guardado en la maleta, había, entre recetas y poesías, un recorte que hablaba de tierras, donde Ramón Morales, hermano de don Esteban, había dejado una carta años atrás. Era información suelta, fragmentos que, en boca de un notario o en manos de un abogado, podían convertirse en interés. Y el interés, en pueblos pequeños, se convierte a menudo en conversación que mueve a la acción. La tensión subió varios grados cuando Rodrigo, con voz que pretendía ser suave, pronunció una palabra que resonó como un puñal: testamento. Habló de un supuesto documento que acreditaba que don Esteban tenía derechos sobre varios terrenos. No dijo mucho más. Bastó su insinuación para encender sospechas. Estela, por su parte, mostró una impaciencia que rayaba en desprecio, y, aunque Daniel mantenía el silencio, sus ojos delataban un conflicto distinto. Había en él un revés de culpa y miedo, como si supiera algo que aún no se atrevía a decir. Rocío sintió la presión como un calor húmedo. Protegía a dos adultos que no le pertenecían, pero que habían entrado en su vida con una inocencia que había conquistado su corazón. La idea de entregar a los ancianos a sus hijos le resultaba intolerable, sobre todo porque la nota indicaba abandono, no un descuido temporal. Si los hijos realmente se preocupaban, ¿por qué no habían buscado antes? Si había un testamento, ¿por qué no se habían movido con honestidad desde un principio? A la mañana siguiente, la discusión tomó otra forma. Don Genaro, el notario del pueblo, un hombre de gafas gruesas y voz medida, fue invitado por Rocío a pasar por su casa para aconsejar, como dijo él mismo, en una conversación que tendría implicaciones mayores de lo que nadie suponía. Fue don Genaro quien, tras una inspección cortés, comentó en voz baja algo que inclinaría la balanza de la decisión de Rocío: la posibilidad de establecer una protección legal que asegurara que el patrimonio no fuera dilapidado a manos de quienes solo aparecían cuando el interés crecía. Hay fórmulas, explicó don Genaro con ese tono de notario que siempre parece conocer la respuesta. No para dañar a nadie, sino para proteger a los mayores. Una figura legal que contemple su seguridad. En algunos casos, incluso un contrato que asegure su cuidado. La palabra contrato, en la boca de un notario en la plaza, sonaba a soluciones de oficina, pero cuando la dijo don Genaro con esa sonrisa de quien ha visto muchos casos, en la mente de Rocío reverberó una idea inesperada. Él pronunció la palabra matrimonio con la misma calma con la que se sirve café en las visitas protocolares. Un matrimonio notarial, dijo, como una forma de garantizar que la protección no fuera arrebatada por intereses ajenos. No era una idea romántica. Era una barrera jurídica, según su explicación somera. Rocío sintió la palabra como un golpe y como un bálsamo a la vez. Matrimonio. No era lo que ella había planeado para su vida desde la muerte de su esposo. Había prometido no volver a casarse por varias razones, entre ellas el miedo a vulnerar su independencia y la memoria de un amor que no deseaba repetir. Pero allí, en la cocina, con dos ancianos que la miraban con una fe extinguida pero presente, la posibilidad de un acto legal que protegiera su dignidad se transformó en una tentación sobre la que debía meditar. ¿Casarse por precaución? ¿Entregar su libertad a un papel para proteger a unos extraños que habían conquistado su corazón? La conversación con don Genaro fue corta y medida. Él esquivó tecnicismos y trazó la idea como quien marca una ruta.
un acuerdo público que diera seguridad para los ancianos y para los niños. No entró en detalles que la ley exige, y Rocío agradeció la prudencia. No quería que su decisión se construyera sobre promesas grandilocuentes, sino sobre hechos verificables y respaldo comunitario. Mientras Rocío meditaba, los murmullos en el pueblo se hicieron más densos. Rodrigo, que no había ido a la notaría con gesto de discusión, empezó a moverse con mayor nerviosismo. A su lado, Estela mostró su peor rostro, la de la persona que considera que el mundo le debe y que está dispuesta a recuperar lo que cree que le pertenece. Daniel, por el contrario, comenzó a visitar la casa de Rocío con discreción. Se acercaba con sobres en la mano, miraba a los ancianos con ternura contenida y se marchaba con pasos más rápidos de los que le eran habituales. Algunas tardes, en la puerta, hablaba bajo con Rocío, dejando entrever que no todo en su familia era lo que parecía. «Hay cosas que no te he contado», murmuró una tarde, con el peso de quien se arrastra detrás de una culpa. «Ramón dejó algo, pero yo no estuve ahí cuando todo se firmó. No quiero problemas, Rocío. Solo quiero un poco de justicia para ellos». Rocío no lo presionó. Sabía que la información que llegaba así como hojas caídas necesariamente tendría más capas. Lo que sí advirtió fue que la presencia de la familia de los ancianos había encendido algo en el aire. Miradas que no eran de preocupación sino de cálculo. Visitas a la notaría, llamadas de personas que, hasta ese momento, no habían mostrado interés por los Morales. El pueblo comenzaba a convertirse en tablero. Alguien movía piezas. En las noches siguientes, la casa de Rocío se convirtió en un refugio improvisado. El médico del pueblo, el doctor Ramírez, pasó una tarde revisando a don Esteban y a doña Rosa. Sus manos eran prácticas y sus palabras, medidas. Diagnosticó lo que parecía lógico por la edad: cansancio, artrosis, una memoria que titubeaba en momentos. Pero lo importante, anotó en su cuaderno, era que ambos estaban lúcidos para decisiones básicas y no presentaban signos de demencia que impidieran su capacidad de expresar voluntad. Esa constatación cobró más peso del que Rocío quiso admitir. La lucidez certificada por un médico local les ofrecía una defensa frente a cualquier argumento de incapacidad que se quisiera usar. Las pequeñas victorias del cuidado cotidiano se hicieron visibles. Doña Rosa recuperó el apetito y volvió a trenzarse el cabello. Don Esteban paseaba por la calle con paso más firme, apoyado en el brazo de Mateo. El pueblo los empezaba a nombrar, no como esos que trajeron a Rocío, sino como don Esteban y doña Rosa, que viven en la casa de Rocío. La dignidad regresó en pequeñas cantidades, como agua que se filtra en la tierra seca. Rocío encontró en el abrazo de los ancianos un regreso a una ternura que su vida había reprimido por necesidad. Pero a la vez, la sombra de la codicia se hacía más densa. Un vehículo negro que nadie en el pueblo conocía comenzó a merodear los alrededores. Una camioneta que aparecía en la esquina y se iba, que paraba frente a la notaría y que hacía preguntas discretas a quien fuera. Alguien desde el anonimato dejó una foto de los niños en el parabrisas de la casa de Rocío, con un mensaje: «Dejen lo que no es suyo». El papel, pegajoso por el calor, fue descubierto por Lucía, quien, ingenua, lo mostró con orgullo a su madre. La imagen del aviso fue una piedra que rodó y llegó a la mesa de Rocío como presagio. Rocío, por primera vez, sintió miedo por algo que no había sido apenas un pensamiento. No por ella, sino por sus hijos. La protección que soñaba para los ancianos ahora debía girar también sobre Mateo y Lucía. Era una cadena de responsabilidades que, de algún modo, la asustaba más que cualquier soledad. No porque dudara del apoyo del pueblo, don Jacinto y la maestra Salazar habían prometido estar atentos, sino porque el rostro del peligro mostraba intenciones. En ese contexto empezó a tomar forma una propuesta que partía de la necesidad y llegaba a la contienda.
Si el matrimonio notarial podía crear una barrera ante la avidez de los hijos, si la lucidez constatada por el doctor y la carta que mencionaba la herencia podían convertirse en pruebas, entonces había que actuar con rapidez. Don Genaro planteó que lo ideal sería formalizar algo que la protegiera a ella y a la familia, sin exponerlos a embestidas. Rocío se sentó en la cocina, miró los platos con caldo frío, y pensó en su esposo, en su promesa de mantenerse libre, en su madre y en los ancianos que dormían al otro lado de la pared. Si me caso con alguien que me protege, ¿eso no me quita mi libertad?, preguntó en voz alta a la soledad y a la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. La pregunta quedó suspendida como un pájaro en la ventana. Era legítima. El matrimonio, incluso si meramente administrativo, no es cosa menor. Es un lazo civil que puede interpretarse de 1000 formas. Pero había otro peso que se inclinaba en la balanza: la urgencia de asegurar que don Esteban no fuera devuelto a la carretera, y que la vida de sus hijos no fuera utilizada como moneda de cambio. Entretanto, Daniel no dormía tranquilo. Sus visitas se hicieron más frecuentes y, en una tarde de lluvia fina, dejó en la cocina de Rocío un sobre que contenía, además de unas pocas palabras sueltas, un mapa rudimentario y un pedazo de papel con el nombre de la hacienda que perteneció a Ramón. No dijo nada más. Su silencio fue un estruendo. Rocío lo tomó con manos que temblaban de la tensión cotidiana y de la responsabilidad que ahora acariciaba. Ese mapa, esas pocas letras, eran todo lo que podían necesitar para demostrar que había algo que justificaría, en los ojos de algunos, el interés repentino por los Morales. Los rumores se transformaron en estrategia: reunir pruebas de la voluntad de Ramón, certificar la lucidez de los ancianos, asegurar que la comunidad supiera que la familia Morales no era rehén de la indiferencia. Al calor de esas estrategias brotó, en la conversación con don Genaro, la idea de acelerar la protección. No era, repitió el notario, una solución romántica ni una maniobra para arrebatar derechos. Era un escudo frente a la amenaza que ya se visualizaba. La palabra protección circulaba como una moneda aceptada por todos. Rocío, en estos días, no dejó de sentir que su vida se había convertido en un escenario de responsabilidades que no buscó, pero que aceptó con la firmeza de quien no puede mirar hacia otro lado. El jardín de su casa, unas macetas con flores de plástico y una planta de nopal que resistía, se llenó de gente que traía ayuda. Ropa para los ancianos, medicinas, comida. La comunidad se solidificaba alrededor de ella, como el pan alrededor del caldo. Y con esa solidaridad venía también la certeza de que no estaba sola. Esa red la calmaba, y sin embargo, la presencia de la camioneta negra, de las llamadas sin identificar y de las visitas de Rodrigo y Estela, no dejaba de recordarle que la decisión que tomara tendría un efecto en muchas vidas. Una noche, mientras la luna se recostaba sobre los sembrados y la casa respiraba tranquila, Rocío recibió la visita de Daniel. Con el rostro encendido por una mezcla de vergüenza y valentía, dejó en la mesa una carta más antigua de la que había hablado antes, una nota de Ramón, fechada años atrás, donde se mencionaba la intención de dejar algunas tierras a su hermano Esteban. La carta no era un testamento formal, pero más que nada era una señal de intención. Daniel habló bajo, y confesó que temía las manos de Rodrigo y Estela, que había visto movimientos que le parecían sospechosos, y que no quería que su padre fuera utilizado como peón de una disputa por tierras. «Ayúdanos, Rocío», dijo por fin. «No quiero que mi padre vuelva a la calle». La súplica en su voz parecía abrir una grieta en la coraza que Daniel había exhibido hasta entonces. Rocío lo miró, pensando en su propio hijo, en la responsabilidad que ya cargaba. Las piezas del rompecabezas se estaban colocando, y una decisión inminente llamaba su nombre, no por deseo de protagonismo, sino por la evidencia de que la inacción sería una forma de complicidad con la crueldad.
Los días siguientes fueron una mezcla de cuidado cotidiano y planificación. Nadie se atrevía a hablar de agresión directa, pero las señales eran claras. Llamadas a horas intempestivas, la camioneta que volvía a aparecer en esquinas, una mujer que se paró frente a la casa con un accesorio lujoso y preguntó por los ancianos con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Todo ello alimentaba una sensación de asedio que obligó a Rocío a no confiar solo en la solidaridad verbal de los vecinos, sino en acciones concretas. Fue en esa atmósfera de tensión contenida que don Esteban, en una tarde templada, tomó la iniciativa que nadie esperaba. Sentado en la mecedora, mirando el valle cubierto por la luz dorada, llamó a Rocío y a los niños, y con voz clara, dijo: «No quiero que ustedes sufran por nosotros. Si hay que firmar papeles, que se firmen. No quiero que mi sombra sea motivo de pelea». Sus palabras tenían la firmeza de la gente que ha vivido y sabe calibrar lo que es justo. Rocío respiró hondo. Don Esteban no mostró nunca la debilidad de quien quiere imponerse. Mostró control y una voluntad de no ser instrumento de discordia. Eso, más que cualquier argumento legal, la inclinó a pensar en la mejor protección posible para todos. La cuestión, no obstante, seguía siendo un dilema moral. Noches enteras Rocío se debatió en pensamientos. ¿Casarse por protección? ¿Perder un pedazo de autonomía por la seguridad? ¿Ponerse un lazo que tal vez otros usarían para justificar nuevas pretensiones? La respuesta, como el polvo del desierto, se entreveraba con la fe y la lógica. Al mismo tiempo, la comunidad, que había visto a los ancianos recuperar horas de vida en los que la risa salía sin pedir permiso, no quería contemplar retrocesos. En la cancha del pueblo, algunos vecinos comenzaron a hablar de acompañar a Rocío a la notaría si decidía ir. Otros propusieron organizar una vigilia para cuidar a los niños. La decisión, entonces, dejó de ser solo suya. Era un acto comunitario. Y en momentos en que la incertidumbre golpea la puerta, la fuerza de la gente es un abrazo que sostiene. Una tarde, con el cielo pintado de un naranja que parecía prometer cambio, Rocío salió de su casa con Mateo y Lucía tomados de sus manos, y con don Esteban y doña Rosa a su lado. En la plaza la notaría esperaba con las puertas entreabiertas. Don Genaro la miraba con ese aire de quien ha visto muchas historias cruzarse en su escritorio. La camioneta negra volvió a cruzar por la esquina, lenta, como si midiera la valentía de quien se disponía a actuar. El viento trajo consigo el rumor de conversaciones y la sensación de que algo estaba a punto de cruzar el umbral. Rocío llevaba encima la responsabilidad como quien carga un tesoro frágil. Sabía que cualquier movimiento la expondría a la crítica de quienes consideraran impropio un matrimonio por seguridad, al escrutinio de quienes buscaran aprovecharse, a la posibilidad de que su gesto fuera interpretado de maneras que no buscaba. Pero también sabía que quedarse quieta sería dejar a quienes ella había prometido proteger en manos de quienes habían demostrado una frialdad intolerable. Mientras la notaría abría sus puertas y la penumbra del interior recibía a los presentes, Rocío miró a su hijo mayor, que le lanzó una sonrisa llena de confianza. Mateo apretó su mano y dijo, sin la gravedad de su edad pero con la certeza que solo la infancia brinda: «Mamá, lo estás haciendo bien». La frase resonó en la cabeza de Rocío como una verdad simple y definitiva. Fue suficiente para que ella diera el primer paso hacia la puerta. Afuera, la camioneta negra redujo la marcha, y una figura en su interior observó el movimiento con interés. La tensión en el aire se volvió casi sólida. Algo estaba por comenzar, y la decisión de Rocío no solo marcaría un antes y un después en la vida de los ancianos, sino que abriría una serie de reacciones en cadena que nadie, en ese momento, podía prever del todo. Al cruzar el umbral de la notaría, los ojos de Rocío se encontraron con los de don Genaro, y ambos supieron que no se trataba de una ceremonia de amor, sino de un acto de protección, de un recurso para defender la dignidad contra quienes estaban dispuestos a sacrificarla por conveniencia. Afuera, el pueblo miraba,
Dentro, palabras sobrias comenzaron a dibujar lo que podría ser una salvaguarda. Justo cuando la pluma tocaba el papel y un silencio expectante envolvía la sala, por la ventana se vio de nuevo la camioneta que había recorrido la esquina varias veces en los últimos días. Un hombre en la cabina dejó pasar un papel por la rendija y, sin bajarse, sacó el teléfono. Nadie lo reconoció. El gesto fue simple, pero la escena se cargó de presagio. Alguien observaba. Alguien ponía piezas en movimiento. La firma que iba a darse en la notaría cobraba de golpe un carácter más urgente, más necesario. Rocío, respirando hondo, sostuvo la pluma con la fuerza que no había necesitado en años, y, en ese instante, comprendió que su decisión dejaría de ser privada para convertirse en acción pública. Afuera, Mateo apretó la mano de Lucía. Don Esteban miró con gratitud contenida. Doña Rosa cruzó los dedos en silencio. El papel, que hasta hacía poco parecía inanimado, ahora podía ser la línea que separara la dignidad de la humillación. La escena en la notaría resumía algo esencial: la voluntad de una mujer humilde enfrentando la codicia con la mente fría y el corazón dispuesto. Cuando la pluma finalmente se posó en el punto indicado, la sala exhaló al unísono. No era una victoria. No era el final del drama. Era, en todo caso, el inicio de una protección que por un momento prometía resguardar lo que era más frágil. Afuera, la camioneta arrancó con premura y desapareció en el polvo de la carretera, pero su paso dejó una estela de inquietud. La ciudad respiró, pero el latido acelerado de la posibilidad de conflicto había comenzado. Esa misma noche, al regresar a casa, Rocío sintió cómo la responsabilidad se hacía más densa. Había tomado una decisión impensada, y con ella, había activado fuerzas que ni siquiera conocía del todo. La avaricia de unos, la solidaridad de otros, la necesidad de pruebas y la voluntad de proteger. En la penumbra de su habitación, mientras Mateo y Lucía dormían, tuvo la sensación de que la vida de todos estaba a punto de transformarse, y que aquella firma sería una chispa que encendería lo que aún no se veía en el horizonte. Al otro lado del pueblo, en una casa que un día fue hogar, y que ahora se vestía con la insolencia del rencor, Rodrigo recibió la noticia con un gesto que no ocultó su enfado. Estela frunció el ceño, y murmuró juramentos que no llegaron lejos. Daniel, en cambio, dejó escapar un suspiro que mezclaba alivio y temor. Lo que se había hecho en la notaría era una barrera, sí, pero también era un desafío explícito lanzado a quienes querían recuperar lo que creían que les pertenecía. La guerra, de ahora en adelante, se libraría con palabras, legalismos y, si todo iba mal, con métodos más oscuros. En la madrugada, cuando las sombras aún jugaban con los muebles y el viento hacía su ronda, alguien dejó una nota debajo de la puerta de la casa de Rocío. No tenía amenazas directas, no usaba violencia explícita. Era una frase corta, medida, que decía: «Cuiden lo suyo mientras puedan». La nota fue un aviso. La paz no sería eterna, y la avaricia suele aprender formas nuevas de moverse. Rocío la encontró con las manos enguantadas por la fatiga y una determinación nueva. Protegería a su familia y a los ancianos con todo lo que tuviera, pero lo haría con la ley y con la comunidad como guardiana, no con violencia. Sabía que la violencia no era solución. Tenía que confiar en la justicia y en la solidaridad para sostener lo que acababa de comenzar. Aunque había firmado, quedaban muchas piezas por armar. El reconocimiento público de la voluntad de Ramón, la validación médica que certificara la lucidez de los ancianos, y la firmeza de la comunidad para acompañar cualquier eventualidad. Además, siempre había un elemento desconocido, la voluntad real de Daniel, que tambaleaba entre la lealtad familiar y la compasión. Rocío cerró la puerta esa noche, y en la quietud, escuchó los latidos de una casa que, más que nunca, era un refugio en construcción. Al amanecer, el sol volvió a asomar sobre los sembrados. La vida cotidiana reclamó su lugar.
El pan en la tienda, las voces de los niños en la escuela, las puertas que se abrían y se cerraban, pero sobre todo eso flotaba la sensación de que algo estaba en movimiento. El acto de compasión que había comenzado en una parada de autobús se había convertido en un faro. Había puesto en evidencia no solo la crueldad de los que abandonan, sino la posibilidad de que un gesto sencillo cambie el curso de muchas vidas. Rocío lo sabía, y aunque la incertidumbre la acompañaba, una convicción la sostenía. La dignidad de los ancianos y la seguridad de sus hijos eran no negociables. Todavía faltaban muchas jornadas. Las piezas se movían con la lentitud y la rapidez de las cosas importantes. Afuera, en la vereda, la camioneta negra volvía a aparecer de vez en cuando. Rodrigo y Estela hacían llamados que olían a presión. Daniel seguía acercándose en secreto. La comunidad seguía apoyando y, entre las sombras, alguien tejía planes más oscuros. La noche anterior a un día que prometía ser decisivo, Rocío repasó mentalmente todas las opciones disponibles, y por primera vez en muchos meses, sintió que la soledad no sería la que dictara el desenlace. Con la luz del amanecer, se puso su mejor vestido sencillo, tomó a Mateo y a Lucía, y se dirigió a la puerta, sabiendo que la jornada traería complicaciones, pero confiando en que la actitud que la había movido desde la parada del autobús, la compasión que no pide nada a cambio, era, al final, la misma herramienta que podría transformar el miedo en esperanza. Afuera, los vecinos comenzaban a reunirse. En el horizonte, la carretera brillaba como una línea que conducía a lo desconocido. La historia ya no era solo de Rocío. Era la de un pueblo que había decidido no mirar hacia otro lado. Y en el corazón del pueblo, entre la notaría y la plaza, entre la camioneta que merodeaba y las manos que se ofrecían, se estaba escribiendo la siguiente página de una historia que hacía honor a una idea simple y radical. La dignidad humana no tiene precio. La decisión estaba tomada, pero las consecuencias aún se desdoblaban como caminos. El primer acto de compasión había encendido una cadena que nadie sabía hasta dónde llegaría, y en el silencio previo a la tormenta, la gente aguardaba, esperando que la justicia y la solidaridad impidieran que la codicia tomara la voz más alta. En la casa, Mateo despertó con la claridad de quien no ha aprendido aún el peso de las preocupaciones, y con la inocencia de la mañana preguntó: «Mamá, ¿todo va a estar bien?». Rocío lo miró, y sin prometer certezas respondió con la única verdad que conocía: «Lo vamos a intentar con todo lo que tengamos». La voz contuvo su fragilidad y su fuerza. Afuera, el viento giró y dejó caer una hoja. Alguien cerró una ventana. La jornada comenzaba y, con ella, las piezas iban a moverse otra vez. Un acto de compasión, que nació en una parada de autobús, había despertado tempestades y, al mismo tiempo, había encendido la luz de la solidaridad. Lo que vendría sería una prueba de la capacidad humana para elegir entre la «si esta historia te conmueve, tómate un segundo para compartirla». A veces una voz que se alza basta para que otros no miren hacia otro lado. La calma que siguió a la firma en la notaría fue apenas una tregua. La camioneta negra siguió merodeando las esquinas como un animal que no termina de decidir si atacar. Los días se llenaron de pequeñas precauciones. Las ventanas cerradas con más cuidado. Vecinos que rotaban turnos para pasar por la casa. La maestra Salazar ofreciéndose para llevar y traer a los niños de la escuela. Rocío dormía en sobresaltos, porque ya no solo protegía a 2 ancianos, ahora también cuidaba de 2 vidas abiertas al mundo, 2 nombres que podían convertirse en moneda de cambio. Una tarde que olía a lluvia y brioso polvo se pegó en el aire. Lucía desapareció de la calle por el tiempo que tarda en suceder algo irreversible. Unos minutos. Mateo corrió a la casa con las manos vacías y los ojos grandes. Dijo que había ido a comprar un caramelo, y que Lucía no había vuelto. Lo que siguió fue una súbita borrasca de noticias entre vecinos. A los pocos minutos, alguien encontró la puerta trasera entreabierta,
y una huella reciente de llanta en el camino de tierra, demasiado nueva para ser del día anterior. En la mesa de la cocina, sobre el mantel, quedó un solo vaso con restos de sopa. En la habitación de los niños, las muñecas estaban en desorden como si alguien hubiera entrado con prisa. La llamada llegó 2 horas después. Hombres habían tomado a los niños. No hubo gritos, no hubo notas largas. Una voz grave pidió silencio y dinero. Exigieron que nadie acudiera a la policía si querían ver a los niños con vida. La voz en el teléfono colgó como quien apaga una lámpara. El miedo no se midió en grados. Se clavó en la garganta de Rocío y encendió la furia contenida de todo el pueblo. No hubo espacio para el pánico solitario. Don Jacinto, la maestra, el doctor, varios jóvenes que trabajaban en el campo, todos acudieron con lo único que sabían dar, su presencia y su empeño. Llamaron a la policía. La policía respondió con protocolos y radios, y pronto la presencia oficial se mezcló con la red comunitaria que ya conocía cada vereda y cada sombra. En ese momento decisivo apareció licenciada Méndez. Llegó al pueblo en una camioneta con el logo de una organización de derechos, sin gestos ostentosos, con una carpeta bajo el brazo y la mirada clara de quien sabe que la ley puede ser un escudo si se usa con verdad. Se presentó con la humildad con que llegan los que entienden que, en estos casos, lo legal debe ir de la mano de lo humano. No vamos a dejar que esto quede impune, dijo, y su voz tensó algo que necesitaba tensión para convertirse en acción. Organizó una línea de comunicación con la policía local y con las delegaciones cercanas. Coordinó a quienes sabían rutas y atajos. Escuchó a Daniel en voz baja hasta que él dejó escapar detalles que no había contado antes. Nombres, un sitio que le sonaba a escondite en la vieja casona junto al canal, el dato de una camioneta con placas que coincidían con las que algunos habían visto merodear. No hubo un solo héroe que decidiera la suerte de los niños. Hubo gente que corrió, hubo radios, hubo luces azules que rasgaron la tarde y el polvo levantado por la persecución. La carretera que une el pueblo con la hacienda de Ramón se transformó en un escenario de manos entrelazadas entre policía y vecinos. No se trató de una cacería sentimental, ni de justicia por mano propia. La operación fue ordenada, limpia, pensada para minimizar riesgos. Hombres armados, los mismos que habían dejado la nota en el parabrisas semanas atrás, fueron cercados mientras intentaban mover a los niños en un coche sin placa visible. La pericia fue la de la calma mezclada con la urgencia. Un bloqueo en la salida, un llamado por radio que dio la coordenada exacta, la voz de la licenciada Méndez pidiendo que nadie improvisara. Cuando los agentes entraron en la casona, las imágenes no fueron grotescas pero sí intensas. Mateo y Lucía acurrucados en un cuarto frío, con las lágrimas secas en la cara, sorprendidos de ver a tantas personas que no formaban parte del plan que los habían tomado. Lucía corrió a los brazos de su madre con un llanto pequeño que era, a la vez, alivio y rabia. Sus ojos decían lo indecible, pero la seguridad era palpable. Estaban vivos. Nadie gritó consignas de venganza. Hubo contenciones, preguntas, y una secuencia ordenada de arrestos. Entre los detenidos, uno estaba dispuesto a hablar. La sensación del pueblo fue esa dualidad que siempre acompaña estas convulsiones. Terror contenido, y a la vez, la extraña tranquilidad de que lo que pudo ser tragedia había quedado en sobresaltos. En la comisaría, tras la detención, la policía consiguió un testimonio que señaló conexiones entre los captores y personas cercanas a la familia. La confesión no llegó envuelta en detalles novelescos. Fue una pieza más de un rompecabezas que, sumado a la carta de Ramón, al informe del doctor y a la nota de abandono, empezaba a perfilar una verdad incómoda. La codicia había encontrado aliados. Entretanto, en la casa de Rocío, la vida retomó con la lentitud que las heridas exigen. Cuidar de los niños, reconstruir la noche devorada por la angustia, aprender de nuevo a dormir sin sobresaltos.
El juicio que vino después no fue una escena sacada de la ficción. Fue blanco y preciso. La licenciada Méndez presentó el informe del doctor Ramírez, donde se consignaba la lucidez de don Esteban. Mostró la carta de Ramón encontrada en la libreta. Reunió testimonios de vecinos que conocían la historia del abandono. Aportó el relato policial del secuestro y las ligazones entre los detenidos y algunos miembros de la familia. Presentó, además, una fotocopia de la nota que había sido pegada a la maleta. Todo estaba dispuesto para que la verdad, plasmada en papeles y en voces, tuviera su oportunidad en una sala donde la justicia debía actuar. Fue una audiencia tensa. La sala se llenó de rostros antiguos. Don Jacinto con los ojos brillantes, la maestra con la libreta en mano, amigos del pueblo que subieron uno a uno para dar su versión de los hechos. Rodrigo y Estela llegaron con abogados que hablaban en un tono en el que intentaba camuflarse la codicia bajo formalidades. Daniel, por su lado, entró con paso firme aunque blando por dentro. Había optado por la verdad, y esa elección lo dejó expuesto, pero valiente. El juez escuchó sin prisa y con la seriedad que cabe, cuando en la balanza se pone el bienestar de personas vulnerables. Las pruebas médicas del doctor, simples y claras, declaraban que don Esteban comprendía lo básico para expresar su voluntad. La carta de Ramón, junto a la explicación de Daniel sobre su contexto, calibraba como indicios fuertes de intención testamentaria. La licenciada Méndez pidió que se reconociera la voluntad de los ancianos y que se rechazaran las pretensiones de tutela planteadas por Rodrigo y Estela, que llegaban con la sombra de la conveniencia. Hubo un momento en que el juez pidió silencio y dejó pasar un tiempo que pareció largo a todos. Afuera, el pueblo contuvo la respiración. Cuando volvió a hablar, lo hizo con una voz que pesaba de responsabilidad. Se reconoce la capacidad de don Esteban para manifestar su voluntad, dijo. Se desestiman por ahora las medidas que pretendan privar de la potestad a los adultos que han demostrado decisión propia. Además, por la gravedad de las acusaciones derivadas del secuestro, la continuación del proceso penal determinará responsabilidades. Sobre la disposición patrimonial de la que se habla, se ordena custodia de los fondos y se tomará medida administrativa, indefinido, para proteger los intereses de los afectados mientras concluye el proceso. La frase custodia de los fondos resonó como una puerta que se cerraba ante la posibilidad de que la avaricia temprana consumiera lo que no le correspondía. No fue una victoria pomposa. Fue la aplicación de la ley, sencilla y necesaria. Rodrigo y Estela miraron al suelo. Daniel, en cambio, dejó escapar un suspiro como quien, por fin, suelta un peso que llevaba demasiado tiempo. Quedaban pasos por recorrer, apelaciones que amenazaban, maniobras legales de último minuto, un intento de Estela por presentar un recurso que llegó en forma de papeles y llamadas insistentes. Pero la comunidad no permitiría que la justicia quedara en letras muertas. Vecinos se organizaron para acompañar a Rocío a cada comparecencia. El tendero cerró su tienda para que el pueblo estuviera presente en la audiencia, donde se decidiría la liberación de los fondos. La maestra escribió una carta que testimonió la relación afectiva entre los ancianos y la familia que los había acogido. Cuando finalmente se procedió al depósito de la herencia en una cuenta administrada con transparencia, se tomó una medida bancaria, indefinido, que evitó accesos directos mientras se resolvían los recursos. La sensación que inundó a Rocío fue compleja, alivio por lo conseguido, pero también la certeza de que no todo el daño se reparaba con números. Las cifras no curan los recuerdos ni alivian las madrugadas de miedo. Sin embargo, dieron una posibilidad concreta: no dejar a los ancianos desprovistos, asegurar la educación de los niños y crear un proyecto que honrara la dignidad que se había defendido. La decisión colectiva que siguió fue una que preservaba el alma del pueblo: destinar una parte sustancial de la herencia a un proyecto común. No fue un reparto caprichoso. Se discutió con calma, se consultó al notario, se habló con el consejo del pueblo,
y se trazó un plan de acción. Se decidió que una porción significante financiara la creación de un refugio para ancianos olvidados, un lugar que, bajo la gestión comunitaria y con supervisión profesional, diera cobijo, atención y dignidad. El nombre elegido fue sencillo y respetuoso: Refugio Ramón Morales, en memoria del hermano cuya carta había sido clave para la verdad. Para Rocío esa elección tenía un doble sentido. Era la garantía de que lo que le costó proteger a su hogar no quedaría en manos de la codicia, y era también la semilla de una red social que preservara a quienes, por edad o por abandono, pudieran quedar a la intemperie. Parte de la herencia sirvió también para poner al día la casa de Rocío, no porque mereciera premios, sino porque era justo que la madre que había abierto su puerta tuviera espacio seguro y materiales para ofrecer una vida digna a sus hijos. La comunidad puso mano de obra, la licenciada Méndez asesoró la articulación legal, y la obra comenzó con manos que sabían de trabajo desde la infancia. No todo fue armonía. Estela intentó bloquear algunos pagos con recursos legales que, aunque evaluados y apelados con argumentos sólidos, generaron horas de tensión. En una de esas mañanas en que el sol parecía más testigo que amigo, Estela apareció en la puerta del banco con papeles y un semblante dispuesto a seguir la pelea. Pero la comunidad no se dejó intimidar. Don Jacinto habló en la radio local sobre la importancia de cuidar a quienes ya habían vivido mucho. El sacerdote del pueblo recordó en la misa dominical que la familia no se mide por la sangre, sino por la entrega. La gente acudía a las audiencias con rostros que decían: «Esto no se negocia». Mientras tanto, don Esteban recuperaba apetito y gana de conversar. Pasaba las tardes en la mecedora, con la mirada que ya no era solo del trabajador de campo, sino de un hombre que encontró, tarde quizá, calma y cuidado. Hablaba poco, contaba anécdotas del campo y, en ocasiones, recitaba canciones que su esposa le había enseñado años atrás. Doña Rosa tejía y reía con Lucía cuando salía el sol. La casa era una pequeña isla de normalidad en un mar que había pasado por la tormenta. Daniel, que había optado por enmendar su pasado, se acercó de maneras concretas. Su compromiso no fue meramente verbal. Abrió un taller de carpintería donde los jóvenes del pueblo podían aprender un oficio. Donó una porción de sus primeros ingresos a la construcción del refugio. Trabajó codo a codo con hombres y mujeres que dieron forma a los muros del Ramonales. No buscó aplausos, buscó paz. Y en la plaza, en una tarde de mercado, entendió que la reparación no es un acto único. Es una sucesión de gestos que demuestran que se elige estar del lado correcto. La inauguración del refugio Ramón Morales fue un día en que el pueblo mostró su mejor faz. No fue una ceremonia pomposa. Fue una celebración sencilla donde los que habían puesto la mano en la obra se sentaron juntos a compartir pan. Rocío estuvo al frente de las primeras visitas. Vio a ancianos que llegaron con mochilas pequeñas y la incertidumbre de quien no sabe si será bienvenido. Vio cómo, poco a poco, la sonoridad de la vida regresaba a quienes habían vivido demasiada soledad. Don Esteban paseaba por los senderos del refugio, con la satisfacción de ver que su nombre se asociaba ahora a cuidado y no a disputa. La vida, sin embargo, es también finitud. Un año después de tardes largas narrando historias a los niños y de mañanas de aire fresco en el patio, don Esteban enfermó con la lentitud que traen las cosas naturales. No fue una muerte atroz ni dramática, sino el cierre digno de una vida vivida a su manera. En su lecho, rodeado por la familia elegida que lo había cuidado, Rocío, Mateo, Lucía, y por vecinos que lo quisieron, exhaló sin ruido, como quien cierra un libro sabiendo que lo leído vale la pena. El funeral fue austero y sentidísimo. No hubo discursos grandilocuentes, hubo palabras sencillas que pesaban. Daniel, con la voz quebrada, pidió perdón por no haber actuado antes. Rodrigo no apareció. La ausencia a veces es la forma más clara de la vergüenza. La multitud que asistió no vino a señalar culpas, vino a reconocer que la dignidad
había sido defendida, y que, por eso, era justo acompañar la despedida. El entierro fue seguido por un café en la casa de Rocío, donde la gente se sentó sin prisa. La comunidad lloró con una mezcla de alivio y de recuerdo dulce. La memoria de que los años de don Esteban habían quedado envueltos en respeto. Con el paso de los meses, el refugio se consolidó. No fue fácil. Hubo que aprender a gestionar recursos, a trabajar con profesionales, a no repetir errores del pasado. Pero la guía era clara: no convertir el lugar en un almacén de deseos, sino en un espacio de dignidad. La administración se estructuró con participación local, incluyendo un pequeño consejo donde Rocío, la licenciada Méndez, don Jacinto y el maestro Salazar velaban por la transparencia. Se establecieron visitas de voluntarios, se organizaron talleres para que los ancianos contaran sus historias y para que los jóvenes del pueblo aprendieran a cuidar sin paternalismos. Rocío, por su parte, vivió un cambio gradual y profundo. La casa mejorada le dio un respiro necesario. Una cocina nueva donde los guisos dejaron de escasear, ventanas que cerraban el polvo con más eficacia, una pequeña alcancía para la escuela de Mateo. No buscó lujos, buscó estabilidad. Mateo, que ya no tenía la mirada de niño que carga el mundo, creció con la certeza de que su madre decidió una vez y por siempre abrir su casa a quienes la necesitaban. Lucía aprendió a cantar canciones que doña Rosa le había enseñado, y en los recreos de la escuela se hizo amiga de los nietos de don Jacinto. La historia de Rocío se transformó en un relato que algunos contaban en las reuniones del pueblo, como ejemplo de lo que significa tener el coraje de no mirar a otro lado. Hubo quienes intentaron convertir la historia en leyenda, pero la verdad era más sobria. Fue una sucesión de actos concretos, de pequeñas decisiones diarias que juntadas dieron un resultado mayor. Nadie prometía que todo acto de bondad sería recompensado con éxito o riqueza. La comunidad se quedó con la lección de que la compasión puede exigir costos y riesgos, pero que también construye redes que protegen. El cierre de aquella etapa llegó en una tarde de verano, años después de la parada del autobús. Fue la inauguración oficial del ala de terapia del refugio Ramón Morales, un proyecto que permitía más atención física y psicológica a los ancianos. Rocío caminó por los pasillos y vio fotos. Una con ella sosteniendo a Lucía en brazos junto a doña Rosa, otra donde Mateo, ya más alto, ayudaba a un anciano a levantarse. La acción, que comenzó con una simple decisión en el calor del desierto, había derivado en una institución que cuidaba a los que el mundo estaba dispuesto a olvidar. En la plaza, frente a la iglesia, se organizó un acto sencillo. La licenciada Méndez habló con la claridad de quien sabe que la ley puede proteger a los débiles si hay manos que la empujan. Don Jacinto habló de la importancia de la comunidad. El maestro Salazar dijo que la dignidad es el mejor legado que se puede dejar. Daniel se acercó a Rocío y le puso la mano en el hombro. «Si no fuese por ti», murmuró, «no sé qué habría sido de ellos». Rocío no buscó alabanzas. Miró a los niños que jugaban cerca, a los ancianos que conversaban en el banco, y dijo con una voz que no era de triunfo sino de paz: «Lo único que hice fue abrir la puerta». Cuando las luces se apagaron esa noche, y el pueblo volvió a sus ritmos cotidianos, la sensación que quedó fue la de un círculo que se cerraba con más firmeza que antes. La acción de una mujer cambió el rumbo de varias vidas, porque su actitud provocó una cadena de solidaridad. La familia, aprendió el pueblo, no siempre se define por lazos de sangre, sino por quienes se quedan y cuidan. Rocío no ganó riquezas, sino reconocimiento, y la certeza de que sus hijos crecerían con ejemplos claros de responsabilidad y cariño. Hubo quienes todavía murmuraban sobre cómo todo comenzó en una parada de autobús, con una nota fría y una maleta. Rocío recordó esa escena en silencio, muchas veces, y entendió que su actitud, no un acto heroico sino una decisión humana, fue el motor que devolvió dignidad a otros. En los años que siguieron,
El refugio Ramón Morales atendió a varios ancianos más. Algunos llegaron por abandono, otros por la falta de 1 o 2 pasos que la vida requiere. En cada caso, la comunidad aprendió a ver más allá de la apariencia, a escuchar la historia y a ofrecer un gesto que, aun siendo pequeño, contenía el calor que cura. En el último pasillo del refugio hay una fotografía en blanco y negro. Don Esteban y doña Rosa en la parada, tomados de la mano. Debajo, una placa sencilla que dice, «Nunca más solos». Rocío pasa a veces por allí y toca el marco sin prisa. Los niños que nacieron después de aquel verano caminan por los mismos senderos, y uno que otro pregunta por qué ese retrato tiene tanta presencia. La respuesta es siempre una historia que empieza con una mujer que se detuvo, que leyó una nota y que escogió no mirar hacia otro lado. La vida, como siempre, siguió con sus altibajos. Hubo reconciliaciones pequeñas, heridas que el tiempo cerró, y acuerdos que se firmaron con la voluntad de cooperar. Rodrigo nunca buscó la reconciliación pública. El rumor dice que se fue a la ciudad, con su sombra a cuestas. Estela siguió sometida a la vergüenza que trae la certeza de haber elegido mal. La gente no le dio la espalda por maldad, sino como forma de proteger lo que había logrado. Daniel nunca reivindicó héroes. Aprendió que la reparación es un acto cotidiano y que, cada vez que ajusta una tabla en el refugio, está cumpliendo su propia forma de enmienda. Al mirar atrás, lo que más pesa no es la riqueza conseguida ni el drama vencido. Lo que permanece es la idea simple de que la dignidad humana no puede ser objeto de negociación. Rocío lo aprendió desde la moderación de su casa. Que abrir una puerta puede significar abrir un camino para muchos. Y esa lección se volvió norma en un pueblo que, después de aquella tarde, empezó a mirar diferente a los que están solos en las paradas, a quienes vagabundean con la memoria rota o con el bolsillo vacío. Así terminó una historia que nació en la carretera y encontró su rumbo en la voluntad de una mujer, en la solidaridad de un pueblo y en la ley que supo ponerse del lado correcto. No hay finales perfectos. Hubo pérdidas, hubo noches de miedo y días de dolor. Pero lo que quedó para siempre, fue la certeza de que la familia es la que se queda, y que la actitud de compasión, aunque a veces parezca pequeña, tiene fuerza suficiente para cambiar destinos. Comparte esta historia para que otros recuerden que la dignidad no se negocia. Suscríbete para escuchar más relatos que invitan a mirar con ojos atentos y manos dispuestas. Y si puedes, infórmate sobre cómo apoyar a refugios de ancianos en tu comunidad.